1967 a 1973. Fue la época que coincidió con la revolución psicodélica, hippies, de la revuelta estudiantil. Hay muchas frases coloquiales, algunas que eran una herencia de los años 70, otras que surgieron en los 80 y que se siguen utilizando. Híjole, hablar de los años 90 es un poquito complicado. Yo estaba en la primaria, estaba pasando a secundaria y hay un gran evento climático donde se acaban los años 90, el internet. Entonces, el lenguaje que nosotros utilizábamos era un lenguaje que además de que nos daba identidad, era una manera pues de rechazo al sistema, un lenguaje transgresor, subversivo y muchas veces hasta majadero, ¿no? En mi caso, las groserías pues, eran muy claras, ¿no? Como güey, como cabrón, más como quién era el más macho. Yo era en una escuela de puros hombres. Nuevos términos que se inventaban, por ejemplo, Nel, Simón, para decir sí o no. Se utilizaban anglicismos, o sea, del inglés gringo. Se utilizaban, por ejemplo, decir esto estás in, estás out. Pero sí había un tono y había una forma. Incluso esa forma de hablar pues nos marcó a muchos chilangos, ¿no? Es decir, ¿qué onda? Una conexión. La onda, en donde las cosas eran buena onda y mala onda, igual que las personas. La palabra fresa casi siempre se usaba en relación a las chavas, ¿no? O sea, aunque bueno, también podía haber chavo fresa, pero bueno, casi, o por lo menos en sus orígenes, era para las chavas, ¿no? Las chavas fresas eran las chavas que no agarraban la onda, que eran un poquito conservadoras, un poquito apretadas. Cosas como, o sea, no océano, sino o sea, no. Y ese o sea, no, que también era una muletilla con el que rematabas las frases, pienso que equivale al actual hello que se usa, que la gente dice hello, así como me estás entendiendo. Ese era un poco el o sea. La posibilidad de ser contestatario y de ir contra el poder no era parte de nosotros. Los fresas pues eran los que iban a las universidades privadas. Y estos fresas tenían un lenguaje especial. La palabra que los categorizaba era ves. Era como una muletilla que se usaba después de cada frase. Y por el otro lado, el lado de las clases populares, los nacos, y era un naco muy evidente, era un nacayote. Y cuando era mucha gente, entonces él decía que era la naquiza, ¿no? Llegó la naquiza. De entrada, el naco era, digamos, el mestizo más hacia el lado indígena, inculto, un poco grosero. Y después ya empezó a haber cosas nacas, ¿no? O sea, ya no nada más era una persona, había también cosas que tenías que tener en ese contexto, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, todos tenemos algo de, ¿no? Y se sigue utilizando, pero sí es una palabra que apareció en aquellos tiempos y pues en México, como somos, aunque no lo queramos aceptar, somos muy clasistas y muy racistas, pues esa palabra prendió muy rápidamente, ¿no? Y se quedó.